Bueno, ¿qué tal a todos? Ya estamos aquí otra noche más. En esta ocasión empezamos nueva Funny Cup con los Porsche del 93, con estos 911 míticos. Y bueno, antes de nada, saludar a mi compañero en cabina, Esteban Maurel. ¿Qué tal, Esteban? Hola, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el circuito de Imola y el circuito mítico de la Fórmula 1 que ostentó grandes premios como aquellos de ahora te diré el bueno, grandes premios de Italia y luego posteriormente grandes premios de San Marino. Sí, la verdad es que Imola es un circuitazo, es un circuito mítico italiano y bueno, en el cual vamos a dar comienzo a esta Funny Cup con los Porsche del 93, estos 911 que nos van a deparar muy buenas imágenes y muy buenos adelantamientos, seguro. Y nada, y empezamos esta ronda 1. El formato de la Funny Cup, ya sabéis que son de dos mangas, siempre son carreras y circuitos, coches y circuitos bastante divertidos. Dos carreras, una de 20 y otra de 30, ¿vale? La primera es prácticamente la sprint, como siempre decimos. Y nada, y la segunda son 30 minutitos, que está al por 3 los neumáticos. Y sí que es verdad que hay que gestionarlo un poco porque se va a notar bastante el desgaste. Y en estos coches que tienen esta conducción Tracción así trasera. sí, es tracción trasera y además es conducción más de DTM del 92, que es coche antiguo, ¿no? Tiene mucho... Sí, coches con poca carga aerodinámica, mucho... son ejes cortitos, es un coche que es interesante y la verdad yo creo que es muy divertido de llevar. Sí, no frena mucho, tiene mucha inercia y bueno, se nota un poco el peso de estos coches también, no sé, bueno. Va a ser muy divertido tanto para los pilotos pues, como para los que estamos viéndolo desde la retransmisión. Bueno, esta noche comentaros que estamos retransmitiendo tanto en YouTube como en Twitch. Estamos haciendo retransmisión simultánea en ambas plataformas. Esperemos que esté todo bien. Aquí me marca que Twitch con conexión y YouTube también con conexión. De momento parece todo correcto. Esperemos ir escribiendo lo que queráis, hacer vuestras porras. Ahora mismo tenemos ahí a Héctor García. Cuando aparece también imagen a Ariel Satoni, piloto argentino de RaceRunSpain.com. Y bueno, pues nada, pues dar un buen comienzo para esta nueva Funny Cup, que ha tenido muchísima aceptación por parte de todos los participantes.
La verdad es que tenemos una parrilla ahora de 23 pilotos en pista, pero sí que es verdad que hay 30 registrados. Y bueno, ha habido algunas bajas. Recordad que se supone que estamos en, en vacaciones, ¿no? Estamos en Semana Santa, también época conflictiva con el coronavirus. Y bueno, estas son la situación en la que vivimos. Y qué mejor que hacerlo de la mejor manera y disfrutando de este maravilloso simulador y estos maravillosos coches. Así es, son coches muy bonitos, la verdad. A mí estos Porsche a mí me han encantado de toda la vida. Son un coche mítico, es un clásico en toda regla y la verdad es que cada vez que veo una carrera de esto, la verdad es que me encanta. Pues sí, Esteban, deberías de haberte apuntado a este campeonato y haberte escaqueado en la retransmisión, porque si te gustan tanto deberías de estar en pista, mejor que estar aquí en cabina. Pero bueno, también lo disfrutamos desde fuera, la verdad, y son espectaculares la visión del cochecillo el Porsche mítico. Es la silueta de cuando escuchas Porsche, esta es la silueta que se te viene a la cabeza, ¿no? Realmente sí. Porsche tiene una línea que la mantiene en la mayoría de sus coches, pero que este es el típico Porsche al que todos nos referimos, ¿no? Este es en el que piensas siempre. Sí. Es en el que piensas, sí, sí. Bueno, pues estamos en la sesión de clasificación, la quali, son 15 minutitos y ya tenemos ahí a Héctor García, que viene pulverizando esos dos primeros sectores. Actualmente tiene Tony Santa Clara un 2.0.0 del mejor tiempo. Ariel Satoni también tiene un buen tiempo con 2.0.08. Y vamos a ver Héctor García cuando pase por línea de meta y tenemos ya el 1.59.900. Ha mejorado los clavado. Sí, ha mejorado un poquito los tres sectores y ha mejorado también el tiempo de Tony Santa Clara. Bueno, tenemos ahí a un Gianclaudio Croce, piloto italiano que nos acompaña en esta Fanny Cup, en cuarto lugar con 2.11. David Aguarón en quinto lugar con un 2.16. Alejandro Díaz Reina, recordar que estará seguramente retransmitiendo en su plataforma, en Twitch, en su canal, Alejandroid A80 me parece que es. Y nada, animamos a la gente que pase por el canal de Alejandroid para echarle un vistazo a esa onboard. La verdad es que la skin que lleva Alejandro está guapa, tío. Max Source, no sé si será publicidad o algo, pero esa skin 29 hemos intentado aprovechar al máximo las skins que hay disponibles y que no repitieran ninguna skin los pilotos, solamente los pilotos que están en el mismo equipo, con lo que reconoceremos fácilmente a los pilotos de cada equipo en pista. Sí, esto de las skins es la decoración de las carrocerías. La verdad es que ayuda mucho para diferenciar entre pilotos. Entre ellos, luego, bueno, sí, efectivamente, entre ellos en pista. Cuando son del mismo equipo cuesta un pelín más, porque es la misma carrocería normalmente, pero sí que es verdad que enseguida pues te lo reconoces al equipo al que pertenece y ya piensas un poco en quién es, ¿no? Más fácil. Pues sí, sí, básicamente es simular la realidad en la medida de que no es posible. Tenemos a Diuca también, que ha marcado el octavo mejor tiempo lo tenía, pero se lo ha quitado Roberto y ahora se lo ha quitado Modes. Y ahora ha entrado también ahí en ese octavo tiempo Gueto. Madre mía, qué reñido está. Gueto se queda con... Hay baile en la clasificación, señores. 2.18 para Gueto. Modes se queda en 2.020. Roberto Gil 2.24. Daniel Martínez lo tenemos aquí con esa skin negra, ese número 30, 2.024, prácticamente el mismo tiempo que ojo, Tony Santa Clara, que viene mejorando un pelín su tiempo. Bueno, se ha comido una curva ahí, no sé si le marcará off track. Pues lo vemos ahí que ha mejorado 2 milésimas, prácticamente el mismo tiempo que venía. Vamos a seguir con el pequeño repaso.
Tenemos por aquí a Pedro Magalhães, también el piloto brasileño que nos acompaña en esta Funny Cup. Ahí haciéndose al coche, que yo creo que no viene muy entrenado porque este piloto es muy rápido y seguramente estará disputando el podio. Mauricio Delgado, nuestro colega de Stream Racer, el chileno Mauricio, está aquí 14 P14 un 2027. Antonio Merino, ya un habitual de nuestros campeonatos, Antonio Merino. Y Ignacio Negro también, que está en bosses. Sebastián Fábrega está en bosses también. Vamos a ver, Rubén Artiaga acaba de completar una vuelta y ha marcado un 2018. Muy buen tiempo para Rubén, el integrante de Plus Ultra, que seguramente estará dando caña ahí para entrar en ese podio. Un podio tan valioso y tan apreciado por los pilotos que todo el mundo se quiere meter. Recordar también que la segunda carrera, el formato de Funny Cup son 2-3 mangas dependiendo del campeonato, pero el formato de carreras es 20 minutos la primera carrera y la segunda son 30. Y bueno, y son los 10 primeros pilotos de parrilla inversa, ¿vale? La segunda carrera, de los 10 primeros pilotos que lleguen en la primera, la segunda será invertida la parrilla de los 10 primeros pilotos. Posiblemente tengamos bastantes problemas con la gestión de neumático al final de la segunda carrera, ya que es algo más larga y con ese desgaste al por 3 pues será un poco más difícil de gestionar, ¿no? Sí, efectivamente, la primera carrera de 20 minutos un poquito más al sprint, como siempre decimos, y esa segunda carrera de 30 minutos que queremos siempre que se diferencie un poco de la primera, que no sea la misma carrera que hemos visto en la primera. Y sí que es verdad que tendrán que gestionar la goma ahí, porque al final de los 30 minutos se nota bastante. No creo que llegue a pinchar nadie, no creo que tengan que pasar por bosses, pero sí que es verdad que caen en picado las gomas. Esteban, te voy a dejar un momento, voy a ir a por un mechero y ahora vengo. Vale, pues tenemos a Héctor García mejorando ese primer sector. Está mejorando su propia vuelta ya. Es el primero, el más rápido de momento en pista. Y de momento está consolidando esa vuelta. De momento recorta casi 5 décimas de vuelta. Todo el mundo está haciendo un vueltón. No sé, veremos a ver si ese coche de delante que tiene, no sé si veréis en la imagen a Héctor. Tenemos ahí a Héctor haciendo un vueltón. No sabemos si este coche de delante le pueda perjudicar en algo la vuelta, pero parece ser que no va a ser así. Veremos al paso por línea de meta como Héctor marca esa vuelta. Y de momento mejora. Bueno, tenemos ya por aquí los primeros comentarios en YouTube. Simón Mil, un saludo para Simón Mil, que antes de la carrera ha saludado por aquí. Simón Misil. Absolute Motorsport y Sports, una comunidad italiana. Un saludo a los italianos. Y nada, y Forza Croce, dan ánimos al piloto italiano en pista, a Gian Claudio Croce de la comunidad Absolute Motorsports. Y bueno, y Simón Mil dándole ánimos al equipo Cacahuetes Racing Team, liderado por Tony Santaclara, que está en pleno proceso de captación de pilotos. Y bueno, los requisitos son ninguno y ganas de pasar bien, eso sí que es verdad. Vamos a poner una onboard, si te parece bien, sí. Esteban, y vamos a poner a Héctor García. Ahí ha tenido un pequeño problema y vamos a poner la onboard y voy a intentar narrarla porque realmente Imola se lo merece, ¿no? Sí, la verdad es que también venía mejorando en esa vuelta y al final ese segundo sector se le ha resistido, teniendo también un coche por delante. Sí, se ha encontrado con un poco de tráfico y ha tenido que abortar la vuelta. Pues bueno, ahora cuando pase en esta última curva vamos a poner
la onboard de Héctor García, un piloto bastante rápido que optará seguramente al campeonato. Ya os digo yo que es muy rápido y es fanático de los Porsche. Cada vez que hacemos un campeonato con Porsche, él está el primero registrado, y un lujazo contar con un piloto tan limpio en pista y tan rápido. Vámonos a su onboard y así tenemos ocasión de ver este trazado espectacular que es Imola desde primera persona. No, ahí tenemos la primera curva, que es una frenada bastante fuerte después de la recta tan larga, que es primera curva seguida del zigzag. Curva a izquierda bastante rápida, es casi a fondo con estos coches, y se frena casi en el 50, bastante fuerte la frenada también, reduciendo hasta tercera. Ahí ha reducido a tercera Héctor García. Aquí se frena también en el 50, curva a izquierda, es un poquito más larga en subida y muy difícil traccionar bien ahí encima del piano, porque se te va para allá el coche y corre el riesgo de perder la tracción. Aquí también se frena casi en el 50, curva doble que se traza como si fuera una. Cuando nos saltan ahí las tablas de los resultados de esta quali, aunque podemos seguir viendo la onboard de Héctor García gracias a los overlays personalizados que tenemos aquí en RRS. Le hemos metido transparencias para que podamos continuar viendo la imagen de fondo. Y nada, y ahí tenéis ya los resultados. Los dos únicos que han bajado del 2-0 han sido Tony Santa Clara y Héctor García. Bueno, cuando ahí en ese zigzag Héctor ha tenido un pequeño problema. Bueno, directamente ha sido que el piloto automático se ha activado, supongo. Bueno, pues se ha metido Gian Claudio Croce, el piloto italiano, en tercera posición, ahí en P3. Y tenemos a Diurca en P4, Luis Peixoto, piloto también muy rápido con estos Porsche, P5, Ariel Satoni el P6, Miguel Bedoya el P7, Alejandro Díaz Reina el P8, Modes Games se ha colado el noveno, saldrá. Pedro Magalla es el 10º, lo tenemos en cámara. David Aguarón. Bueno, un saludo a Modest, el único andorrano en la comunidad. Bueno, tenemos también a Trenzano, que también sí, de Andorra, es verdad, sí, y sí. no sé yo si de VRG, creo que también hay por ahí algún andorrano, creo que sí. Pues bueno, un saludo a todos los andorranos de la comunidad. Y bueno, David Aguarón saldrá en P11, Gueto Quetronas saldrá en P12, Rubén Artiaga se queda en P13, Mauricio Delgado en P14, Roberto Gil saldrá el 15, Daniel Martínez P16, Antonio Merino P17, Francisco Fimía del equipo Plus Ultra 18, José Valencia, compañero de Plus Ultra, también 19, Ignacio Negro el 20, Sebastián Fabregat 21, Víctor Jiménez el 22, Carol Campo 23 y 24 Alejandro Tomeno. Son los únicos pilotos que me deja ver la pantalla de datos del portátil. No sé si hay algún piloto más, pero bueno, 24 pilotos en pista está bastante bien, parrilla completa. Sí, me salen 24 a mí también. Y van a tener, yo creo que cada uno va a tener ahí uno o dos o tres pilotos con los que poder medirse con el mismo nivel y disfrutar estos 20 minutitos que son la primera carrera y la segunda de 30 minutos. Recordar, ronda 1 de la Funny Cup aquí en Imola con estos Porsche Super Cup del 93 y nada, y ahí tenemos al creador de Cacahuete, Team Oreca. Se habrá inspirado en el Oreca de los Dodge Viper. Bueno, pues Enrique Muñoz nos da ánimo aquí en cabina, dice menudo equipo en cabina. Y Croden 46 HRT nos da un saludo también y les desea suerte a los pilotos. Bueno, yo estoy viendo aquí los datos de la retransmisión. Estamos retransmitiendo simultáneamente en Twitch y en YouTube, canales de Race Room Spain, y
y nada, de momento yo creo que va todo correcto. Si hubiera algún problema nos lo comentáis por el chat. Y bueno, esto va a dar comienzo esta espectacular carrera que vamos a tener aquí con los Porschecitos. Ahí tenemos a dos Porsches morados, me parece que es del equipo Plus Ultra, creo, no sé. Y bueno, son fáciles de reconocer. La verdad es que cada uno vaya con una skin, a lo largo del campeonato los vamos identificando mucho más rápido. Y bueno, aprovecho un momentito para saludar a la audiencia, no he podido saludarlo. Bueno, pues sí, claro, siempre interesante saludar a todos los que nos estén viendo y nada, y yo lo que siempre digo es que si os gusta lo que estáis viendo y disfrutáis con la carrera, le deis un like, y si no os gusta, pues le dais un dislike. Y bueno, atención, se ponen los semáforos en rojo. Salida. Se agrupa todo el pelotón de momento. Vamos a ver cómo transcurre esta salida. Esperemos sin incidentes. Vamos a Diurka intentando buscar un hueco por ahí por la cuarta posición. Peleando con Miguel Bedoya. sí, de momento hay bastante intercambio de posiciones en estas primeras vueltas. Bastante limpia esas 2-3 curvas. Esas primeras curvas que siempre son muy conflictivas en las frenadas, siempre te puede llevar a alguien puesto. Están todos los coches muy juntos, ahí hay algún toque y se va. 3 coches creo que se han ido al Chinorro. Yo he visto una salida de pista nada más, que ha recuperado fácilmente, ha sido mínimo. Muy conflictivo cuando pisa el Chinorro o la hierba, el volver a pista, porque luego no responde igual. Los neumáticos han perdido temperatura, están sucios y se está notando mucho en la actualización, ¿no? En Railroad, sí. Están las mejorando nuevas físicas que han implementado. Sí, han mejorado muchísimas cosas, no paran de actualizar el juego y de meter pequeños matices, pequeñas correcciones que bueno, que poco a poco va mejorando Railroad y no para de actualizarse. Bueno, Mauricio Delgado ha hecho un trompo en la parte de subida, aquella, no sé cómo se llama esa zona, me disculparéis. Sí, el Ciza ese, ¿no? Que hay. Sí. Bueno, pues vamos a ir ya con las batallitas, porque tenemos aquí a Héctor García que viene en segundo lugar. Acaba de ser superado por Tony Santa Clara, un Tony Santa Clara que viene bastante fuerte con estos Porsche. Y nada, ya tenemos ahí el primer paso por línea de meta. Tony Santa Clara en primer lugar, Héctor García en segundo, Jean-Claude Croce muy cerca. Luego por aquí viene un grupito. Tenemos a Miguel Bedoya justo detrás de Luis Peixoto. Y bueno, y cuidado aquí que viene Alejandro Díaz Reina, Rubén Artiaga y Diurka. ¡Wow! Vaya trío. Bueno, ahora se acaba de convertir en un grupo de 4. Roberto Gil se acaba de sumar. Y tenemos ahí a Roberto Gil achuchando un poco para llegar. Y Diurka muy pegado a Rubén Artiaga, Sí, aquí hay una pelea entre 4 que va a estar interesante. Esperemos que no tengamos muchos incidentes, que se lo tomen de forma prudente porque esto puede dar para mucho. Bueno, pues tenemos aquí buena batalla entre Tony Santa Clara y Héctor García por la primera posición. Y luego el grupito este que no me quiero perder. No me quiero perder detalle. Cuidado que Tony Santa Clara se ha ido al Chinorro. Esperemos que pueda salir ahí sin mayor consecuencia. Se ha visto afectado por esa presión que le hacía a Héctor. Sí. Que ha hecho un pedazo de vuelta magistral de clasificación y supongo que tenía suficiente ritmo como para ponerle nervioso ahí. Bueno, y vámonos a posiciones un poco más retrasadas, porque está Francisco Fimia peleando con Víctor Jiménez. Ahí lo tenemos en pleno paralelo. Se mete Pedro Magallanes por ahí. Sí, también el paralelo grupo para de bastantes coches, sí, aquí hay 4 coches. Magallanes
entra en paralelo ahí en ese zigzag. Al final Magallanes ha conseguido la posición y se dispone a hacer lo mismo con Víctor Jiménez. Y bueno, como José Valencia y Sebastián Fabregat se descuiden, enseguida es un grupo de 6. Pues sí, efectivamente, porque vienen por aquí atrás bastante fuerte, algún off-track por ahí. Y se ha cruzado por medio de la pista. Sí, hemos visto bastante off-track en este, ya hemos visto 2 o 3 en este comienzo de carrera, pero sí que es verdad que bueno, sin mayor consecuencia, ¿no? Para el resto de pilotos. Siempre así. Siempre recordamos también a los pilotos que se pasen luego también por el canal de Incidents, que si tienen algo que reclamar, lo pongan la información a disposición de la organización y para que se apliquen las normas y aprendamos todos, mejoramos todos, y lo que queremos son carreras limpias y bueno, de momento la estamos teniendo. Así es. Santa Clara ahí intentando recuperar esas posiciones que ha perdido, peleándose con Daniel Martínez. Vamos a ver ese Tony con ese skin verde, el número 16, contra Daniel Martínez, que lleva el coche Porsche negro con el número 30. Tony, que no debería de tener muchos problemas para remontar algunas posiciones. Bueno, precioso paralelo entre Modes Games y José Valencia. Ahí le gana la posición José Valencia a Modes, y Modes seguramente se la intentará quitar otra vez. Tony Santa Clara ya casi en paralelo con Daniel Martínez. Vamos a ver, no se mete detrás, no tiene espacio para... Atención a Modes, que lo va a intentar en la chicane. Cuidado, sí, que aquí viene una frenada muy fuerte. Frenan en exceso, creo yo. No se quieren tocar los pilotos. Se le ha aguantado por el exterior en esa segunda curva de la chicane y ha conseguido consolidar ese adelantamiento. Sí, vuelve Modes a la P15 y nada, ya hemos visto un adelantamiento bastante limpio entre estos dos pilotos que son muy deportivos. Así es. Vamos a ver a Ariel Satoni, que creo que fue el que se estuvo perjudicado por ese primer incidente en la primera vuelta y ha perdido muchas posiciones. Ahora mismo está el 20, aunque tiene delante a Francisco Fimía, le ha cogido todo el rebufo. Ahí está. Ahí Francisco se cierra un poco. Muy justo ha estado. Sí, vamos a ver. Veremos a ver la frenada. Ambos coches con daños, y al final consigue esa P18 Ariel con problemas. Se pone otra vez paralelo Francisco. Bueno, mucho off-track estamos viendo. Por ahí otro coche en off-track. Mauricio Delgado, que está justo detrás de Sebastián Fabregat. Bueno, pues Mauricio ya vemos que lleva el coche tuneado. La parte delantera no le gustaba como venía de casa y le ha pegado algunos martillazos para adecuarlo a su gusto. Ha hecho un poco de chapa y pintura al coche para dejarlo más aerodinámico. Aquí el grupito está muy interesante la carrera por aquí en la tabla, en el intermedio de la tabla, que está liderada por Roberto Gil con ese Porsche rojo. David Aguarón lo sigue en octava posición, Daniel Martínez el noveno, y Tony Santa Clara, que se ha unido a este grupo. Ya Tony Santa Clara en P10 remontando. Mucho peligro hay ahí, mucho peligro. Bueno, pues cuidado con Tony, que va a intentar a ver si es capaz de meter el coche. Va a ser muy difícil. Sí, de momento no hay espacio, pero bueno, sí, cuidado, porque David Aguarón ha perdido ahí 2 posiciones. Se ha despistado lo más mínimo y ha perdido 2 posiciones. Sí, bueno, al pues entrar un poco por fuera habrá tenido algún percance con el agarre del coche, ¿no? Sí, pues este grupo, la verdad es que se están juntando aquí 6 pilotos casi. Vemos ahí detrás también a Tony Santa Clara, que ahora está siendo atacado por David Aguarón, el cual tiene el rebufo. Pues ahí se va Daniel Martínez por fuera, recupera. No ha podido controlar el coche y se va. Son coches bastante
difíciles de llevar, siendo coches así antiguos, son más fáciles de que pierdan tracción, ya que estos coches van sin control de tracción por defecto. Bueno, a quien no veo es... A ver, me estoy fijando ahora. Bueno, Rubén Artiega veo que está en boxes. A Enrique Muñoz. Ojo Francisco Fimia, ojo que se mete por el interior. De momento no consolida el adelantamiento, pero está apretando muy fuerte a Sebastián Fabregat. Lo adelanta ahora. Gran adelantamiento por parte de Francisco. Perdona si te he cortado. No. Estoy viendo que no está Enrique Muñoz y bueno, espero que no haya tenido ningún problema y pueda correr la segunda. Es que no sé si creo que no está en el server, no sé. Igual se le ha caído la conexión. Puede ser, no sé. Bueno, tenemos ahí a Tony Santa Clara, que ya está en octavo lugar y justo detrás de Roberto Gil. Roberto Gil con ese Porsche rojo, la skin elegida en esta ocasión por el equipo Fan Racers Team. Y ojo la remontada, que empieza Clara, a estar fuerte. Que quiere coger esa séptima posición que le dará lugar a la tercera posición en salida de la carrera 2. Bueno, pues Roberto Gil ahí ya consolida ese adelantamiento a séptima posición. Tenía muy bien encarado ese interior para él. Menudos cochecillos, cómo se mueven, Sí, rebotan mucho. Van haciendo unos rebotes que da gusto de ver. Bueno, y Pedro Magallanes, que está por aquí en la posición 20, justo está en paralelo ahí con Carol Campo. Vamos a ver, porque le gana esa posición a Carol y se coloca en P19. Cuando Ariel Zatoni también ha hecho lo propio, pues está intentando hacer lo propio con Francisco Fimia. Sí, veíamos ahí un coche con problemas, supongo que se habrá apartado para dejar pasar. David Aguarón también está muy pegado de Gueto. Gueto haciendo buena carrera y en esa P9 que le va a dar muy buena posición de salida en la carrera 2. Y bueno, voy a echar un vistazo al chat. Un saludo para Sergi G, que está por aquí. También le da ánimos a Carol Campo, que es un compañero de equipo. Y nada, y también ánimo a todos los miembros de Plus Ultra. Pues eso, quería comentar, recordemos la parrilla invertida de esa segunda carrera a 30 minutos. Va a estar interesante ver cómo salen pilotos más rápidos detrás para intentar conseguir esa remontada y apretar un poco las cosas si cabe. Tenemos a Ariel Zatoni en pleno paralelo ahí con Daniel Martínez. No, perdón, con Francisco Fimia, perdón. Francisco Fimia está teniendo bastante diversión ahí en esas posiciones intermedias de la tabla. Están 16 y 17 y bueno, vámonos un poco con la cabeza que aquí está Miguel Bedoya, el piloto belga, me pone la nacionalidad es belga y muy pegado a Luis Peixoto. Rivalizando esa tercera posición, que lo que veníamos comentando, la posición del podio, que siempre es tan preciada por los pilotos y tan cara y que sale tan cara en pista. Sí, aquí la verdad es que es un circuito difícil para adelantar un poco, pero con estos coches se facilita un poco ya que son estrechitos, con poca carga aerodinámica. La verdad es que está muy interesante la carrera y las batallas que están habiendo. Son chulísimos de ver, Estos coches son preciosos de ver,
grupitos de hasta 6 coches. Sí, luego bueno, la conducción yo sé que es súper divertida esta conducción, o sea, sí que es verdad que tienes que adelantar mucho la frenada porque no frenan mucho estos coches, pero luego son muy juguetones de eje trasero, son tracción trasera y no tienen mucha potencia, pero sí son muy juguetones. Bueno, cuidado con Luis Peixoto, que tiene esa P3 actualmente y está siendo atacado por Miguel Bedoya. Lo tiene a un tiro de piedra. Se coloca por el exterior Miguel para intentar ese adelantamiento. De momento no consolida, ya se queda un poco atrás. Supongo que habrá levantado para dejar espacio para trazar a Luis. Sí, Luis. Pero Luis es perro viejo y sabe defender bien, sabe dónde tiene que cerrar y cuándo, y lo está haciendo bastante bien, defendiendo muy limpiamente esa tercera posición, haciendo muy buena carrera, muy buenos tiempos. Están rodando en 2.01 ambos pilotos. La última vuelta ha sido 2.01 y muy buenos tiempos y muy buena carrera para estos dos pilotos que veremos a ver en estos 5 minutos que quedan de carrera quién se lleva el gato al agua, esa tercera posición que tanto quieren los pilotos. Sí, aquí cada posición está muy debatida. Hay que ir con todo en estas carreras porque el nivel es altísimo. Bueno, nos vamos a la cámara trasera de David Aguaro, el cual está viendo por el espejo retrovisor cada vez acercarse más al piloto Gueto Guetronas y a Alejandro Tomeno. Un poco más alejados que estaban antes. Había esa batalla entre 4 posiciones, pero ahora Gueto, que va a intentar adelantar a David Aguarón. Parece que lo va a consolidar en esa chicane, en esa variante. Y efectivamente ha frenado muy bien Gueto y se ha colocado por delante, sacando una buena distancia en esa salida de la chicane. Muy buen adelantamiento por parte de Gueto Guetronas, el piloto gallego, piloto joven promesa de RRS y bueno, y cada vez mejorando más y disfrutando constantemente. Cuidado con Daniel Martínez, que intenta meterle el coche a Ariel Satoni. Ariel Satoni, que tiene que tener algún daño aerodinámico seguramente. Sí, pero le veíamos con dificultades al trazar esa penúltima curva. Coge el rebufo a Daniel para intentar adelantar en esa primera variante. Vista panorámica, aquí vemos lo que se va acercando cada vez más Daniel Martínez al piloto argentino. De momento ha levantado un poco el pedal Daniel para dejar trazar esa chicane. Es difícil de gestionar, tiene una trazada muy especial y hay que ir con cuidado. Bueno, pues nos vamos también con David Aguarón, el cual está en pleno paralelo con Gueto, intenta que no se le escape el piloto gallego y mantiene esa batallita por la 8ª posición. Y ojo, Ignacio Negro también intenta adelantar a Sebastián Fabregat. Lo consigue y se coloca por fuera. Bueno, tenemos por aquí en cabina a Roberto. Roberto, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? Robert. Hola, perdona, es que he tenido un problema técnico y se me ha ido la luz de la finca, tío. Hostia. Pues estaba ahí en plena batalla, te hemos visto ahí con Tony Santa Clara, con... Sí, estaba ahí en octavo muy bien, tío, y con ritmo para aguantar por lo menos hasta el final, pero se me ha ido. Lo malo es que no puedo entrar en la segunda, ni de coña, ¿no? No, ya no, porque recambio de sesión no te putada, tío. Pues qué putada, tío. Lástima. Pues sí, es una lástima. ¿No sabéis cómo me he fastidiado?
Me queda más fastidiado que fastidiado. Vaya. Pero da igual, cosas de la luz. Ah, vale, nos comenta Enrique Muñoz que no corre este champ. Vale, yo me pensaba que sí. Vale. Bueno, pues continuamos la retransmisión. Recordad que estamos retransmitiendo tanto en Twitch como en YouTube. En Twitch ahora mismo tenemos 3 personas viendo el directo. Esperemos que estén disfrutándolo. Realmente está siendo muy divertida la carrera. Y en Raid Room tenemos 19 personas ahora mismo. Bueno, pues poco a poco yo creo que es estable la retransmisión. Y se está viendo bastante bien. Cuando veíamos esa lucha de Pedro Magallanes ahí contra Daniel Martínez y volvemos a la batalla por esa tercera posición, por ese lugar en el podio entre Miguel Bedoya y Luis Peixoto. Vamos a ver porque quedan 10 segundos nada más y... Hay un grupito aquí detrás también interesante, que está Mauricio Delgado, Ariel Zatoni y Antonio Merino. Bueno, yo creo que aquí las posiciones ya están, sí. Ariel Zatoni sí que es verdad que intenta recuperar ahí alguna posición a su colega Mauricio Delgado. Cuidado, intercambio de posiciones. Sí, intercambio de posiciones entre Queto y David Aguaró. Miguel de Bedoya también. Muy pegado Luis. Hay mucha acción aquí en esta última vuelta. Bueno, pues primero la enhorabuena a Héctor por esta primera carrera de la ronda 1 de la Funny Cup con los Porsche Super Cup del 93. Ya empieza a imponer su ritmo Héctor García, un piloto muy rápido. Jean Claudio Croce ha llegado el segundo, una meritoria segunda plaza que le va a dar muchos puntos en este campeonato. Luis Peixoto ha defendido ahí con uñas y dientes esa tercera posición. Que ha hecho la verdad que... a Héctor García, que ha tenido un paseo en esa primera posición, y felicitar también a todos por la participación y por haber hecho una gran carrera. Sí, Miguel Bedoya al final ha llegado en cuarto lugar, Diurcar el quinto, Alejandro Díaz Reina ha conseguido el sexto lugar, Tony Santa Clara ha llegado el séptimo en esa remontada que ha hecho, David Aguarón octavo, Alejandro Tomeno noveno, Gueto décimo, Moder se queda ahí el undécimo a las puertas de esa parrilla invertida de los 10 primeros. Antonio Berino ha hecho muy buena carrera en posición 12. Mauricio Delgado ahí ha llegado el 13 en compañía del 14 de Ariel Zatoni. Daniel Martínez P15, Pedro Magallanes P16, Francisco Fimía ha terminado en P17, que ha tenido mucha diversión, el piloto de Plus Ultra. José Valencia 18, Carol Campo 19, Sebastián Fábrega del 20 e Ignacio Negro el 21. Roberto, tú me sales aquí. Tú sales aquí en la... A ver, Roberto. No, Roberto está caído. Vale. Bueno, pues Roberto Gil, que ha tenido que abandonar porque ha tenido problemas con la luz, y Víctor Jiménez creo que no ha completado la carrera. Veo que también se ha salido del server Rubén Artiaga, creo. Sí. Sé que tuvo algún problema en la primera carrera y bueno, ya ha tenido que abandonar el servidor. Lástima por él, porque estaba haciendo una buena carrera también. Bueno, pues ahí tenemos un poco de información del circuito donde estamos, Imola Grand Prix. Como veníamos comentando, mítico circuito italiano, donde se han disputado tantas carreras y tan míticas. Y bueno, nada, ha sido el circuito elegido para esta primera ronda de la Funny Cup con estos Porsche Super Cup del 93, los cuales están siendo muy divertidos y bueno, y ahora recordar que nos viene una carrerita, tenemos un warm-up para que se refrigeren los pilotos y echen un meo. Para que cambien setup si tienen que hacerlo. No es el momento más indicado antes de una carrera cambiar algo del setup, pero bueno, sí, se puede modificar. Bueno, quizás sí, al cambiar un poco la distancia de carrera para
favorecer el menor desgaste de los neumáticos o para hacer algún cambio que se crea pertinente que hayan visto en la anterior carrera, pues quizás sí que puedan hacerlo. No es para cambiar el setup totalmente, pero sí que para hacer pequeños ajustes, pues quizás sí valga la pena. Efectivamente. Y bueno, también cambiar el ajuste de los litros de combustible, que siempre en la carrera de 20 minutos será un poco menos que en el de 30, sí. Un poco menos que la segunda. Y nada, voy a echar un vistacillo por aquí a los dos chats. Enhorabuena a Ignacio, que ha terminado su carrera. La verdad es que Ignacio Negro su objetivo es terminar las carreras y con eso está disfrutando mucho, y yo me alegro muchísimo por él, porque bueno, no por llegar al último te lo pasas peor, ni mucho menos. Seguramente ha tenido nada más disfrutando del maravilloso circuito que es Imola, y con estos enormes coches. Precisamente mi última carrera con vosotros la hice aquí en Imola con el P45 Competiciones, si no recuerdo mal. Creo que esa fue la última que hice y quedé el último de todos prácticamente, porque el coche no rendía lo que tenía que rendir y yo tampoco estoy al nivel. Pero bueno, tuviste la oportunidad de disfrutar este circuito y... Claro, al final y siempre es bueno se trata de disfrutar, ¿no? Sí, en campeonatos así también retransmitidos, que campeonatos donde te puedes medir con pilotos de muy buen nivel, pues ya sabes que... Mira, nos comenta Recluta Patoso que Ignacio Negro he conseguido adelantar en carrera. Nada más con eso ya es feliz. Y bueno, y un saludo para Tomás Ginovar, que nos saluda también por el chat de Twitch, en donde tenemos ahora 6 personas viendo el directo de Twitch y 16 en YouTube. Bueno, pues chicos, esto va a dar comienzo a la segunda carrera de 30 minutos. Recordar parrilla invertida de los 10 primeros y vamos a ello. Vamos, que queda muy poco ya para que se enciendan las luces en esta segunda carrera de 30 minutos de duración, y se colocan todos los pilotos, se ponen las luces en rojo y venga, coméntala tú, Fran. Tírale. Bueno, pues salen todos los coches ahora. Vamos a ver cómo va el pelotón de delante. De momento buena salida. Vamos a ver esa primera curva conflictiva, la frenada, que va a ser muy fuerte, todos los pilotos muy juntos. Ahí vemos 3 White por todos lados y un paralelo ahí en la segunda posición también interesante. Acaba de adelantar Tony Santa Clara a ese tercer clasificado Getronas. Y muy compactado de momento el grupo. Vamos a ver qué sucede en estos compases de carrera. Bueno, pues Alejandro Domeno, que continúa en primer lugar, ahí defendiéndose de los ataques de Tony Santa Clara. Gueto, que ha perdido esa posición. Diría yo que si llevan las mismas skins, seguramente será Gueto también del cacahuete. Como el cacahuete Timoreca. Y bueno, espectaculares imágenes con el plano fijo, la cámara fija que vemos ahí, dobles paralelos. Wow. Quería comentar una cosa. En la anterior carrera Tony había tenido ese percance, le había rezagado un poco en parrilla, y esto le ha beneficiado para salir más delante en esta segunda carrera. Sí, efectivamente, no hay mal que por bien no venga, y Tony Santa Clara tuvo algún pequeño off track que se vio retrasado en posiciones. Llegó a estar en 10º, creo, y luego ha conseguido llegar en 7ª posición. Ha salido tercero y también le ha ganado la posición a Gueto, y ahora ya está en 2ª posición, atacándole a un Alejandro Domeno que lo está haciendo realmente bien en esta primera vuelta, manteniéndose ahí el líder de la carrera, esta segunda carrera de la ronda 1 de la FaniCamp.
parece que tenga un pelín más de ritmo que Tony de momento, porque se está alejando un pelín. Vamos a ver hasta qué punto es eso cierto. Estamos solo en la primera vuelta. Vemos también hay un grupo de 3 justo detrás. Bueno, y va a estar disputada la carrera, yo creo. Nos vamos también con Modest Games, que está aquí en plena batalla con Gianclaudio Croce. Gianclaudio Croce, Miguel Bedoya ahí en medio. Madre mía, lo pegadísimos que están estos coches. Cuidado con Miguel Bedoya, que coge... Sí. Pisa un poco la salchicha y casi se desestabiliza el coche. Bueno, aquí hay un grupito muy interesante, muy pegado entre ellos y como Modest Games, que ahora va en P6, como tenga un pequeño fallo, le pasan estos 5 o 6 pilotos. ¡Wow! Ahí tenemos a Gianclaudio Croce cogiendo ese interior, haciéndole esa maniobra de adelantamiento a Miguel Bedoya, y la verdad es que ha sido muy bonita de ver. No te puedes descuidar un milímetro de ese interior de la curva, porque enseguida te meten en el coche. La verdad es que el grupito aquí está muy interesante, están muy compactos, rozando parachoques contra parachoques. Y la verdad que está siendo una carrera bastante espectacular de momento. Bueno, nos vamos también con Diurca, que está muy pegado a Alejandro Díaz Reina, ahí intentando meterle el coche, el integrante de Fan Racers Team. Cuando Alejandro Reina, vámonos a la cámara trasera de Alejandro. Ya os digo, os recuerdo que Alejandro Díaz Reina estará retransmitiendo en su canal en la plataforma Twitch, y bueno, animamos a la gente que quiera pasarse por ahí, apoyarle con una visualización y con un like. Nosotros esta noche estamos empezando también a retransmitir en Twitch. Estamos retransmitiendo simultáneamente en YouTube y en Twitch, y bueno, espero que no se vea afectada la retransmisión en ningún momento, y al final es ampliar un poco horizontes, ¿no? Bueno, tenemos por aquí en posiciones un poco más retrasadas P15 para Rubén Arteaga, y tiene delante a Francisco Fimia. Los dos compañeros de equipo, Francisco Fimia le deja pasar, sabe que Rubén tiene un poco más de ritmo y puede tirar un poco más. Bueno, ojo aquí la batalla aquí en el grupo este de Alejandro Tomeno, Alejandro Díaz Reina, Diurca Sújar. Aquí se están dando de hostias. Bueno, por lo que veníamos diciendo, como Mode se despiste... sí, pues bueno, ojo, que sí, míralo. Ahí va la cosa muy apretada, fíjate, claro, la de coches que hay. Madre mía. Mira qué grupo, si es que son 7, 8 coches. Que va 10. O más. A ver, desde Alejandro Díaz... No, desde Gueto. Esta es la visión trasera del coche de Gueto. Fíjate todo lo que viene por detrás. Viene Alejandro Tomeno, que se ve que ha tenido algún pequeño problema y ha sido relegado a la tercera posición. Tenemos ahí a Diurca. Son como 10 coches ahí metidos. Bueno, cuidado con Héctor García, que también está en P11 y se dispondrá seguramente a remontar. Aquí tiene muchos coches juntos para poder adelantarle y recuperar esas posiciones. Lo bueno, tío, madre mía, sí que son 4, 8, 9 o 10. Sí, o sea, aquí como se descuide alguien podría arruinar la carrera de todos. Sí. A ver, vamos a ver a Rubén Arteaga. Rubén Arteaga se va al Chinorro y bueno. Lástima. Volvamos con Alejandro Díaz Reina, que acaba de ser superado por Diurca. Y está pasando la última frenada prácticamente, sí, bueno, pero la de estas dos últimas curvas. Cuidado que no está todo dicho, ahora tendrá Alejandro un poco de rebufo y en esta frenada puede apurar un poco más. Y no, Diurca la verdad es que ha consagrado esa cuarta posición. Gianclaudio Croce ahí en plena batalla también con Modest Games y muy cerca de Alejandro Díaz Reina, intentando aprovecharse de esa batalla que ha tenido con Diurca. Vámonos con Héctor García, que también está muy pegado a David Aguarón. Héctor García, que está cerrando este grupo de 10 coches por lo menos. No veas cómo está la carrera, está interesantísima. Todos pegados, pegadísimos.
Y lo que decía, parachoques contra parachoques prácticamente, porque es que están a milésimas. Buah, ya te digo. Vista frontal desde la cámara de Héctor García y van súper pegados, ahí hay un mínimo toque, nada apreciable y Héctor García que se está viendo, yo lo veo con bastante ritmo, pero sí que es verdad que está teniendo bastantes problemas con tanto tráfico delante. Así es, un poco complicado. Ahí vemos el vaivén que tiene este Porsche. Al ser un coche antiguo tiene suspensiones un poco más blandas, las amortiguaciones de esa época y se nota visualmente, se aprecia bastante como el vaivén, ¿no? Sí, bueno, de hecho un poco la Supercopa Porsche es muy similar a esta misma carrera. O sea, son coches que llevan mucho balanceo, llevan unas inercias bastante considerables. En frenada son un poco difíciles de parar, ¿no? Pero que sí que son muy juguetones. Son coches que están hechos para dar espectáculo. Bueno, pues estoy poniendo los planos fijos porque la cámara fija nos muestra aquí todos los coches pasando por el mismo punto y es que son prácticamente toda la parrilla junta. Es que parece que hayan salido en esta misma vuelta. Sí. Bueno, cuidado que hay algunos pequeños tracks. Creo que es Gian Claudio Croce el que sí, efectivamente, el Lástima. italiano que venía haciendo muy buena carrera, remontando posiciones. Vámonos con Ignacio Negro, que una pena porque ha perdido el control del coche ahí, se ha ido un poco contra el muro. Esperemos que vuelva sin ningún problema mecánico y mantenga la diversión. Me parece que se está rompiendo un poco el grupo. Se quedan ahí delante 4 coches. También intentando meterle el coche a Modes. Héctor García por detrás en P9. Madre mía, Alejandro Tomeno ahí también muy pegado a Gueto. Ahí lo tenemos. Alejandro Diurca y Alejandro Díaz están en esas 4 posiciones desde la segunda a la quinta, y luego se ha roto un poco el grupo ahí en medio y está Modest Games por detrás, viéndose atacado por Luis Peixoto, por Héctor García, por David Aguarón, y un poco más atrás tenemos a Daniel Martínez que, si no se despista mucho, igual los pueda alcanzar. Bueno, pues un saludo a Andrés Power, que se anima a escribir por el chat de YouTube. Y bueno, Ginovar, que se continúa por aquí escribiendo en el chat de Twitch. Enrique Muñoz, que nos dice en el chat de YouTube que cómo molan estos coches. Y ese Ultra Manager liderando la carrera. La verdad es que sí tenemos al Ultra Manager Tonetti, Tony Santa Clara, el mito y leyenda de ¡Uy, toque! Sí. Bueno, ahí vemos vemos un toque entre... hay un pequeño toque por detrás y creo que le estaba esperando el piloto que ha ocasionado el incidente. Y nada, lo que decimos siempre de máximo respeto. Si provocas un incidente, lo correcto es esperarle y ceder la posición, o por lo menos disculparse en el Discord o hablarlo o lo que sea, que no vaya a más. Y si no pasa nada tampoco por reclamarla el incidente y aplicar las normas, que siempre es bueno. Bueno, así es. Antonio Merino con Alejandro Tomeno. Aquí Alejandro Tomeno se ve que era el que tuvo ese off-track, ese Porsche blanco, pero le ha cogido el rebufo a Antonio Merino y no se quiere despegar, y están teniendo también ahora una bonita batalla por aquí. Bueno, no habíamos dicho nada de Tony Santa Clara. Hemos estado en las batallas ahí muy involucrados, porque Tony, no veas la segunda carrera como está saliendo de redonda, Sí, enfocamos un poco a nuestro amigo Tony Santa Clara del Cacahuete Team Oreca y démosle un poco de protagonismo, ya que está liderando esta carrera a falta de 18 minutos, esta segunda carrera de la... Sí, la verdad.
Es lo que comentaba, que había tenido una primera carrera un poco accidentada, pero esta segunda pues le ha salido redonda gracias a salir tan atrás. Digo, tan adelante. Pues sí, ahí tenemos a David Veíamos Aguarón un toque también. David Aguarón ahí peleándose con Héctor García. Cuidado con Héctor García, que va a tener ahora todo el rebufo y va a disputarle esa P4. Héctor García, que está haciendo una gran remontada en esta segunda carrera de la ronda 1 de la Funny Cup. Y ahí digo, había visto un toque que había afectado a Modest Games, me parece que era, y luego ha trompeado más posteriormente. Ha habido un pequeño incidente ahí en la frenada de esas dos últimas curvas, no sé cómo se llaman. Tengo que mirarme el mapa de circuito. Bueno, pues Modest Games también en plena batalla ahí por esa P13 con Carol Campo. Vamos a ver, estos dos pilotos que entran la primera curva en paralelo, pero Modest Games consagra esa 13ª posición y continúa el piloto de la Handbag Racing Team. Daniel Martínez, bueno, Jean-Claudio Croce, que tuvo un pequeño incidente y está recuperando muchas posiciones. Este piloto viene muy rápido, en sexto lugar ya. Rivats se llaman esas dos últimas curvas. Ha hecho un vistacillo rápido ahí a la Wikipedia. Sí, así es. Aquí tenemos un grupito bastante interesante, liderado por Alejandro Tomeno ahí con ese Porsche blanco, seguido por el Porsche azul de Pedro Magalhães, el piloto brasileño. Y en cámara tenemos ahora mismo a Antonio Merino con ese Porsche verde. Sí, parece que se está estabilizando un poco la carrera, está en este ecuador de... Bueno, estamos a 16 minutos, a los 15 minutos será el ecuador, pero ya prácticamente lo es. Y se está estabilizando un poco las posiciones, el grupito aquel que veíamos tan juntito, pues han habido sucesos que al final lo han ido rompiendo poco a poco. Bueno, pues nos comenta Sergi G que ahí va Carol Campo, el 15, actualmente ahora está el 14, está haciendo muy buena carrera. Dice sin entrenar con un par. Bueno, intentamos que los pilotos entrenen, la verdad es que se es más rápido en carrera si se entrena. Pero bueno, tampoco si no hay tiempo, pues nada. El server, tenemos los servers abiertos de cada campeonato 24/7, o sea, está abierto para quien quiera correr y sin pass ni nada y a entrenar. Croden 46 HRT nos comenta también, le da ánimos a Carol y vamos a HRT, buena remontada. Y Bauer nos dice también que va con radar y spotter, por supuesto. Es importante, son elementos que ayudan mucho para... Sí, de hecho lo tenemos obligatorio en las normas, que es necesario usar el spotter o cualquier tipo de radar, de cualquier HUD, de cualquier aplicación que te puedas descargar para el Raceroom, donde tenéis toda la información en la web de raceroomspain.com y tenéis ahí todas las aplicaciones externas que se pueden añadir a Raceroom, toda la información del sector 3, muy completo la web, ya que tenemos ahí también el tema de las retransmisiones, el calendario de eventos, todos nuestros campeonatos y todo resumido en un mismo sitio, en muchas comunidades, y esa es la idea, ¿no? Facilitar sobre todo al piloto que quiera participar en algo serio y mostrar todas las comunidades que estamos asociadas y nada, y todo para este maravilloso espectáculo que estamos viendo con los Porsche. Está siendo tremendo, la verdad es que un coche muy visual de ver, muy bonito. Y sí, la verdad es que es bonito, que también ayuda mucho también tener la comunidad que pueda ayudar en lo posible para facilitar, ¿no?, un poco la competición, para hacerla más accesible. Sí, esa es la idea y bueno, lo que se trata es de disfrutarlo, y yo creo que están
saliendo bien las cosas. Yo creo que están disfrutando todos los pilotos que están participando y bueno, la verdad es que ahora últimamente tenemos todos los campeonatos a parrilla completa. Creo que aquí queda alguna plaza y bueno, yo creo que también es un poco por el tema del coronavirus y la situación en la que estamos viviendo y tal. Yo creo que luego ya se estabilizará un poco más la cosa y bueno, poquito a poco vamos con Jean Claudio Croce, que está en una batalla con David Aguarón y Alejandro Díaz. Sí, Alejandro se está acercando sigilosamente por ahí detrás y le está cogiendo bastante el rebufo. Parecía que Jean Claudio se acercaba antes a David Aguarón, ahora ha tenido un pelín de... Con Pedro Magallanes, que está en pleno paralelo, ahí le mete el interior, pequeño toque, con Alejandro Tomeno, que mantiene la posición, esa 10ª posición, y lo intentará más tarde seguramente. Pero volvamos con Jean Claudio Croce, que es lo que tú dices, que está siendo atacado por un Alejandro Díaz Reina que viene bastante fuerte y se lo estará pasando realmente bien. Lo podéis comprobar ahí en su Twitch. Alejandro a 80 creo que es. Estamos en la frenada de Rivazza, estas dos últimas curvas del circuito. Ya te lo he aprendido, Ya me lo he aprendido, yo en cuanto me lo aprendo, me lo aprendo. Sí, la verdad es que no tenía muy controlados los nombres de las curvas aquí en Imola. Bueno, precioso adelantamiento el que estamos viendo en primer plano aquí desde la cámara de Jean Claudio Croce. Alejandro Díaz Reina también se aprovecha de ese rebufo y han superado tanto Jean Claudio como Alejandro a David Aguarón. Una pena, se ve que se nota mucho el rebufo. Es una recta muy larga la que tiene Imola y si se nota el rebufo en estos coches, pues pasa eso, que te pasan todos en plena recta. Lo que no sé qué ha pasado exactamente con David, porque estaba bastante más adelante antes en esta vuelta anterior. Sí, estaba el cuarto, pero en recta le ha cogido el rebufo Jean Claudio y Alejandro y lo han superado. Madre mía. Bueno, una recta bastante larga sí que es para intentar el adelantamiento. No sabía si va a ser suficiente, pero sí que es verdad que es una recta bastante larga. Yo creo que también habrá traccionado mal en la última curva. Sí, posiblemente. Le ha ido penalizando a lo largo de toda la recta, ¿sabes? Y en la velocidad punta se nota mucho cuando traccionas mal en la última curva. Sí, porque además es una curva con bastante maliciosidad, digamos, ¿no? Tiene esa salida que claro, es una curva lenta, tienes que salir lo más rápido de ella, preparártela muy bien para salir cuanto más rápido mejor. Prácticamente es curva doble porque te abre sí, bastante aquí en esa curva y bueno, sí, bueno, tenéis los pianos muy deslizantes, este coche que es tracción trasera que no te puedes fiar mucho. Y claro, la frenada está en bajada, también afecta, es una frenada delicada, girando un poco, vas girando en esa curva anterior. La recta no llega a ser totalmente recta, es un poco curva. Bueno, pues sales de ahí, frenas. Dime, perdona. No. Estoy viendo que Ignacio Negro tiene el 100% de daño en la parte aerodinámica. Pero ojo a Luis Peixoto, Sí, estaba con ojo, él. Luis, que Peixoto están teniendo una bonita batalla aquí por esa se le cuela P7, por interior. Sí, se mete en P7 Luis ahora mismo, quitándole. Y por detrás Pedro Magallanes también, que también consigue ese adelantamiento en ese interior de la primera variante. Ha superado al final a Alejandro Tomeno, efectivamente. Pero Alejandro Tomeno, cuidado, que va a intentar ponerse otra vez en paralelo y vamos a ver este zigzag también, ¿no? Pedro Magallanes, la verdad es que es un piloto muy rápido. Yo creo que no se le da especialmente bien estos ports, pero lo tenemos en el campeonato de la Handback con los GT2 los lunes y guay, está haciendo carrerones. La verdad es que hace unos tiempos de vuelta brutales. Sí, bueno, eso pues, es un buen piloto, Pedro. Alejandro muy pegado. Yo creo que va a intentar ahora en estas dos últimas curvas acercarse lo suficiente para
para cogerle en recta todo el rebufo que pueda y disputarle esa P9. Bueno, muy pegados, sí que van súper pegados, tiene mucha dificultad conducir así. Sí, al final el que va detrás te va poniendo nervioso y puede ser que cometas algún error, puede ser que también cometa algún error porque también están los nervios de intentar adelantar. Bastante batalla hemos visto en esta carrera, ha estado muy interesante durante prácticamente la mayoría del tiempo. Bueno, pues actualmente tenemos Uy. 6 espectadores en Coche en Twitch medio de la pista. y en YouTube 20. Creo que es Luis, no, Había un coche ahí que había trompeado en esa ribatza, en esas dos curvas. Cada vez que Ya me voy a pase quedar por ahí lo va a decir. Así es. Bueno, pues Cada vez que pase algo ahí lo voy a comentar. Pedro Magallanes ya se ha distanciado un poco de Alejandro Tomeno, el cual está siendo atosigado ahora y atacado por Gueto Guetronas. Pequeño pérdida de control ahí del coche de Gueto, cuando se va a aprovechar de esa situación Luis, que está muy pegado. Vámonos al cockpit de Luis. Ahí Alejandro ha tenido un error y le han superado estos dos pilotos. Efectivamente, lo que veníamos comentando, que más mínimo error te penaliza tanto al ir juntos. Uy, también teníamos ahí una salida al césped. Bueno, cuidado que hay paralelo aquí entre Gueto y Luis. Consolida Gueto, me parece. Sí, Alejandro Tomeno ha pisado ahí un poco, se ha ido un poco, ha tenido unos track y le ha penalizado estas dos posiciones. Así es. Y bueno, Luis Peixoto ahí está. Y ya no sé si son de Cacahuete Tingoreca esto o... Sí, no, esto me parece que Luis no lo es. Bueno, Tony Santacara continúa liderando la carrera. Vamos a hacer un breve repaso. Diurca en segunda posición, muy cerca Héctor García, que viene haciendo un carrerón, la verdad. Ojo, que Héctor, en tercera posición y cogiéndole casi el rebufo a Diurca. Aquí va a haber una bonita batalla por esa P2. Sí, parecía que no se le iba a acercar, perdona. Sí. Jean-Claudio Croce en cuarta posición, también buena remontada. Alejandro Díaz Reina P5 para el piloto de A80 SRT, la verdad es que haciendo un carrerón. Buenas dos mangas que ha tenido. David Aguarón exactamente igual, es P6. Daniel Martínez P7, ese Porsche negro y con el número 30, el cual se va a encontrar ahí a Ignacio Negro, que lo va a doblar, creo que es, sí. Bueno, pues Héctor García ya está encima de Diurca, No sé. Ya está, como se descuide de Diurca, pierde posición. Sí, yo creo que trae algunas décimas más Héctor García, que en la última vuelta ha marcado 2.00 y Diurca ha marcado 2.01. Uy, igual es cuestión del desgaste de neumáticos, que haya desgastado mucho los neumáticos Héctor, y recordemos... A falta de 5 minutos yo creo que ya se tiene que notar el desgaste y así es. lo van notando también, sí. Así es, son ya los últimos compases de carrera y quizás todo ese ritmo que haya tenido más Héctor, digo, Diurca al principio, ahora lo tenga Héctor a este final de carrera. Cuidado con esta frenada en bajada. Delicada. Doble curva y vuelta a la recta principal de meta. Veíamos un coche que se apartaba para dejar el paso a este segundo y tercer piloto. Sí, creo que era José Valencia, efectivamente lo tenemos aquí en pantalla. Bueno, se ha quitado de la mejor manera que ha podido y cuando tenemos a Luis atacando a Gueto y a Héctor, tenemos atacando también a Diurca, que se mantiene ahí en esa P2. Bueno, vamos a seguir con el repaso. Pedro Magallanes está en P8, se distanció cuando adelantó a Alejandro Tomeno y a
ha sacado un poco de distancia. Por detrás viene Gueto y Luis peleándose. Alejandro Tomeno también lo está cogiendo ya. Antonio Merino viene por aquí un poco más retrasado en P12. Justo por detrás aparece Modest Games en esa P13, cogiendo la recta principal ya también Carol Campo, Francisco Fimia P15 con el coche, la parte frontal reventada al 100%. Sebastián Fabregat P16, José Valencia P17, P18 para Ignacio Negro y Mauricio Negro y Mauricio Delgado el P19. Recordar que hasta la P20 hay reparto de puntos, o sea que nada más por terminar ya te llevas unos buenos puntos. Bueno, atención Héctor García, que va a intentar el adelantamiento, si no en esta variante de... Yo creo que se va a esta esperar última ya. variante. Vamos a ver si mantiene ahí esa distancia, quizá pueda cogerle bastante rebufo sí, en la recta principal. O quizás ataque aquí en esta frenada, también se podría. Esta frenada yo la veo bastante difícil, de hecho no tiene el coche en paralelo todavía, pero con el rebufo, si tracciona bien esa, vamos a ver, porque Diurca parece que ha patinado un poco, vamos a ver, se va acercando. Podría ser el momento. Sí, se está acercando, le está cogiendo bastante rebufo, a una décima y media, una décima ya. Y nada, ya milésima. Se lanza para el exterior. Cuidado que toca el césped. No. Muy buena defensa por parte de Diurca, esa P2. Y espectacular batalla la que están teniendo a un nivel brutal. Sí. Diurca ahora está defendiendo con uñas y dientes ese segundo lugar. Y Héctor está lanzando toda la artillería que tiene para adelantarlo como sea. Tiene un poco más de ritmo quizás Héctor y se está haciendo notar esto. Bueno, aquí vemos también a Sebastián Fábrega que se está acercando a Francisco Fimia, pero volvemos con Héctor García y Diurca porque ojo, está se colocaba por paralelo. Cuidado que va a tener... Se colocaba por fuera en esa curva. Va a tener un poco de ventaja, quizá el piloto que entre con el interior, no sé, vamos a ver. Uy, madre mía, por fuera. Brutal la maniobra de Héctor García adelantando por el exterior en pleno paralelo y bueno, ya solo le queda a Tony Santa Clara, que no va a tener tiempo para alcanzarlo, está a 9 segundos y esta es ya la última vuelta, o sea, en la última vuelta y quedan 15 segundos para finalización de la carrera. Sí, vayámonos con el líder, con ese Tony Santa Clara del Cacahuete Team Oreca, que se encuentra ahí un piloto doblado que se quita perfectamente y va a llegar en primera posición liderando esta... Sí, esta va a ser la última vuelta ya. Esta segunda manga de la ronda 1 de la Funny Cup, con estos Porsche Super Cup del 93. La verdad es que es espectacular. Bueno, maravilloso el adelantamiento de Héctor sobre Diurca, que se ha colocado por fuera de una manera extraordinaria y aguanta el exterior desde esa curva que hay en su subida. Bueno, pues espectacular carrera la de Tony Santa Clara. La verdad es que mi enhorabuena a este mito y leyenda de Race Room, de RRS y nada, y Héctor García y Diurca completan ese podio. Se colocaba enhorabuena también. Sí, se colocaba Héctor en paralelo en esa curva 7 Tosa y en la 8 la Piratela. No sé si lo estoy diciendo bien ahora. Sí, Piratella le ha conseguido consolidar el adelantamiento. Jean-Claude Grosse al final ha finalizado en cuarta posición, muy buena carrera para él. Alejandro Díaz Reina en quinto lugar. David Aguarón ha llegado el sexto. Daniel Martínez, muy buena carrera para este piloto también, P7. Pedro Magallanes ha llegado el octavo. Luis Peixoto noveno. Gueto Guetronas pasando por línea de meta y P9. Alejandro Tomeno P10. Carol Campo también llega P12. Modest Games ya terminando todos
la carrera. Y bueno, vámonos al canal por si se quieren apuntar algún piloto que haya finalizado la carrera y que quiera compartir su experiencia. Si os parece bien, bueno, si te parece bien, Esteban, vámonos al canal de Discord. Me voy para allá. Y bueno, estamos aquí en el canal de Discord de RRS con los pilotos que quieran añadirse. Aquí tenemos a un primer invitado, a Ignacio Negro. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo ha ido la cosa? Wow, pues muy divertida, muy divertida. Me lo he pasado de lujo con este coche. Mola, que la verdad es que es un coche muy divertido. Y bueno, ahí tenemos ya la tabla de resultados de la segunda manga, la estamos viendo en imagen. Y nada, ¿y qué dices? ¿Que has tenido adelantamiento y de todo? ¿Qué? Sí, en la primera manga. Lo que pasa es que, como siempre, pues me ha podido el ansia y en las dos curvas después me he salido y ya me he adelantado. Pero bueno, eso que me he llevado. Luego ya en la segunda manga he tenido un problema ahí con un doblado y por no llevármele por medio, pues me he salido también y ya he roto aerodinámica, más los off-track que tengo habitualmente. Que además que en este coche pues es bastante fácil tener un off-track y más si te falta experiencia. Buah, desde fuera se ha visto espectacular, tío. No sé, estos coches visualmente son muy atractivos y a mí personalmente me encantan. Y bueno, la verdad es que ha habido, en la segunda manga ha habido un grupo de 10 coches, 11 coches, ¿verdad, Esteban? Había muchísimos coches y ha sido un flipe, ¿no? Una carrera muy disputada en ese grupo central. La verdad es que hemos visto ahí un grupo muy compacto de casi 10 pilotos, si no más. Y la verdad es que daba hasta miedo a veces por tema de que no hubiese ningún error que perjudicara a nadie. Pero al final ha acabado siendo una carrera bastante espectacular y limpia. Sí, además es que yo los veo en la segunda manga, sobre todo cuando me han empezado a hablar, que iban todos muy juntitos. Luego la veré, porque la verdad es que tenía pinta de haber habido ahí unas luchas muy guapas, muy guapas. Ya te digo, cuando han empezado a adelantar, ha empezado a venir gente toda juntita. Digo, madre mía, las tortas que tiene que estar habiendo por ahí arriba. Estaba muy interesante la cosa, la verdad es que batallas por todos lados y nada, lo que queremos es eso, que disfruten todos los pilotos y nos hagan disfrutar a todos los que estamos viendo el espectáculo. Bueno, pues vamos a ir cortando la retransmisión, ¿no? Recordaros que mañana tenemos la Corona Champ. Empezamos a las 10:15, creo que es, más o menos, sí. Empieza la quali a las 10:30. Luego el viernes también tenemos nuevo campeonato, la Open Series con esos McLaren GT3. El sábado tendremos retransmisión con entrenos para la carrera solidaria del sábado de la semana que viene. El lunes continuamos con la handbag. Bueno, al final carreras todos los días. Ya sabéis que pasamos por la comunidad de RRS, por el Discord, por la web racerumspain.com o por donde queráis y estaréis informados. Pues nada, pues... Yo mi objetivo es que mañana Azcona y 2000 no me doblen. No, está difícil, sí. Sí, la verdad es que estamos teniendo participación masiva ahora con el coronavirus y también contamos con la participación de pilotos de gran nivel, como los que acaba de comentar, Simón O'Mill, Mikel Azcona. En ese campeonato realmente hay un nivel brutal. Luke Mustó, Lando Teleiro, no se sabe quién va a ganar la carrera porque bueno, hay Diego Lisasu, hay pilotazos y cualquiera de ellos puede ganarla. Nada, felicitar al podio, felicitar también a todos los que hayan terminado las dos carreras y nada, y agradecer a todos los que nos hayan estado viendo tanto en directo como en diferido. Vamos a ir cortando ya la retransmisión y nada, y nos despedimos de todo. Comentar lo que queráis. Bueno, y también agradecer la participación de todos los pilotos, porque sin ellos tampoco podría ser posible estos campeonatos y esta comunidad que cada vez se hace más. Efectivamente, realmente son los pilotos los protagonistas de todo esto. Sin ellos da igual el campeonato o la retransmisión que se haga, que no tiene sentido.
Y nada, y agradecerle a todos los que están corriendo en todos nuestros campeonatos, que bienvenidos son y nada, y que poco a poco va creciendo la familia y nos vamos conociendo todos. Bueno, pues sin más dilación ya vamos a ir cortando la retransmisión y venga, nos vemos en la siguiente. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Adiós.